Listo, entonces ahí un pequeño recordé, listo, esto ya lo hemos visto, entonces se lo voy a pasar así rapidito. El contexto de Santiago, Santiago es un libro dirigido a los hermanos judeocristianos de la diáspora al inicio de la iglesia. También por la forma como está escrito y por los temas que trata, se trata de que es un libro que fue de las primeras cartas de epístolas que se escribieron. ¿Sí? Por lo tanto, esta es un poco antes de las que posiblemente escribió Pablo. ¿Sí? Y también que los temas tratados en esta carta son todos temas prácticos. ¿Sí? Veamos aquí el mapa como para hacernos una idea, ¿cierto? De dónde fue que venían todas estas diásporas y hacia dónde fue que básicamente se distribuyó esta carta de Santiago. ¿Sí? Que era toda pues como la iglesia primitiva que venía en diferentes partes, pues toda esta parte entre Asia y Europa. Y ahí como para hacernos una idea de qué tan grande es ese espacio, pues aquí es un tamaño real de cómo se ve Colombia con respecto a esa parte del mundo. Entonces vamos a ver, debe ser grandecito, pero tampoco era pues ultra lejano, o sea, todo quedaba más o menos caminable. ¿Cuánto demoraba uno antes de Bogotá hasta Medellín, abuela? Dependiendo del bus que coja, porque a pie pues no llegaba. Sí, pero antes de que hubiera carreteras y eso, sí. ¿Cuánto demoraba uno? No sé nada. Días. Entre 3 semanas y meses. Sí. Digo que son como 400 kilómetros. Bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy es poder y peligro de la lengua. Poder y peligro de la lengua, que vamos a dividir en tres partes. La primera es el poder de la lengua, luego el peligro de la lengua, y una lengua sin control. ¿Sí? Y tercero, la sabiduría para el uso de la lengua. ¿Sí? Y la verdad central que estemos pensando el día de hoy, en la medida que vamos estudiando estos dos textos, pensemos en la siguiente. Dice, la verdadera sabiduría y el control de la lengua son mandatos para evitar las palabras que no nos edifican como cristianos. ¿Sí? Y digamos que esa parte de cómo evitar palabras que no nos edifican, porque ¿de dónde viene esa idea? Vamos a ver durante el estudio. Entonces la primera parte viene siendo entre el versículo 1 al 5 del capítulo 3, que dice el poder de la lengua. Entonces veamos. Dice, hermanos míos, entonces empezando por aquí ya sabemos de que esto es un mensaje nuevo dirigido a personas ya creyentes. ¿Sí? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, a mí particularmente este texto me pega, porque yo no soy alguien que diga, ay, yo quiero ser maestro de ser mi carrera. O sea, yo estoy aquí por cosas. No porque yo lo haya buscado. Sí, no porque yo lo haya buscado como que, ay, qué rico ser maestro. No, porque hay una cosa y es que esto lo obliga a uno a tener que estudiar más, a ser muy cuidadoso con las cosas que uno dice, porque de pronto uno termina diciendo cosas que de pronto no son, y ellos, cuando dice, claro, cuando es porque en el público siempre hay gente que sabe más que uno, ¿sí? Y a veces uno por decir cosas de pronto sin mucho cuidado, se le terminan saliendo cosas que de pronto sean energías. Entonces, pues, particularmente, cuando uno dice, ay, es que yo quiero tener un cargo como alto en la iglesia o algo así, hay que tener cuidado. ¿Pero por qué? Porque no es porque sea como que, ay, no, entonces nadie puede ser maestro. No, al contrario, hay que buscar cada vez más maestros, pero el que diga, yo quisiera ser maestro, que sepa que eso es un trabajo que implica mucho estudio, que implica ser muy cuidadoso de no ir a otras cosas que no son. Y que cualquier cosa que uno diga, tiene que buscar siempre que venga. Esto la Biblia de verdad sí me lo está diciendo. Que sea bien. Eso. Y el llamado lo hace el Señor. Sí. El llamado a cualquier sitio en el lugar de congregación, sí, a nivel de iglesia, lo hace el Señor. Nadie pone a una persona allí, porque si quiere ponerla, la puede poner ahí, pero Dios se la quita. De alguna manera se la quita, pero es así. Es un llamado que hace el Señor a cada persona, donde ejercitan los dones. Y continúa diciendo, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, esta es una pequeña introducción, porque, claro, la parte importante es como que, listo, cuando vayan a hablar y a ser maestros y enseñar, pues tienen que ser muy todos, porque resulta que todos tenemos un músculo, que resulta que es uno de los músculos que más movemos muchas veces, que ya, la lengua. Tentadita de carne, pero bien potente. ¿Sí? Y además es un músculo que tiene muchos, o sea, tiene muchas fibras y se mueve de maneras. Es muy fuerte. Y también es muy fuerte. Entonces, claro, entonces vean que vamos a hablar.
o sea, que es una especie medio paréntesis porque es como, bueno, es que el que enseña tiene un problema, y es que para poder enseñar tiene que hablar. Y una cosa es leer y no hablar nunca, y otra cosa es hablar, porque en el momento que uno habla, pues termina a veces diciendo cosas que no son, confundiendo términos, de pronto por lo que usted habla, ofende a otras personas sin querer queriendo. Y eso es porque particularmente a mí me pasa mucho, porque sobre todo, pues, ustedes ven a mi papá muy cambiado, porque él es muy tranquilo y todo, pero en una época él era más bien chispita. Y muchas cosas que yo de pronto decía, lo sacaban de chispa, porque era confundiendo una palabra y le decía otra. Y en una época, mi papá, pues, digamos que eso es algo que gracias a Dios él lo ha cambiado. Pero la lengua puede tener efectos en otras personas. Y eso es algo que nosotros, el efecto que tienen otras personas, sí. A veces son cosas que uno no puede controlar, pero hay algo que uno tiene que, y que Dios nos manda a tratar de hacer, que es controlar nuestra lengua. Entonces vamos a ver qué características tiene la lengua. Sí, la lengua, bueno, es muy bueno porque nos da conocimiento, pero a veces también hay que saber de qué forma lo estás diciendo, de qué forma lo estás hablando. A veces lo dice de una forma que a la que a otra persona y a la otra persona está ofendiendo. Entonces, la persona no deja de hablar, sino de saberlo, Y vamos a ir viendo, vamos a ver las características que tiene la lengua. Entonces, el versículo 3 dice: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y entonces aquí resulta, pues ahí ven una foto de un caballo que está pasando por encima de un fuego. Claro, ustedes ven que el caballo, para poderlo dirigir, es como que le ponen una cosa aquí en la boca, un freno, y con eso se dice para la izquierda, para la izquierda, para la derecha, para la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí el texto de Santiago nos está mostrando que resulta que la lengua tiene una capacidad, y es la de dirigir hasta cierto modo nuestras acciones. En la medida en que uno habla, eso se transforma en acciones, ya sea que uno le diga a otra persona que haga algo o que uno dice, ay, voy a hacer tal cosa. Casi que hasta que uno como que no lo empieza como a hablar, como que eso no se va, como que a uno no le dan ganas de moverse. Dice cosas negativas y positivas. Ah, sí. Pero entonces, claro, aquí el pasaje nos muestra que la capacidad de la lengua como tal es una capacidad de dirección. ¿Sí? O sea, la lengua, aparte, hermano. Y vea que como el caballo con el freno, cuando lo mueve, él va. Pero hay un momento que el jinete aprieta y se para. Pero si le suelta el freno, si no suelta el freno, el jinete se pierde todo. Sí, va por donde se le da la gana. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que nuestra lengua, nosotros no somos caballos, no somos animales, somos seres humanos y tenemos una característica, y es que, yo creo que nos diferencia principalmente a los seres humanos de los animales. Pero nosotros, ¿qué nos diferencia? Porque ustedes nosotros mismos tenemos nuestro freno, nuestra dieta, con lo que hablamos y nos dirige. Pero si empezamos a hablar de lo que nos diga la mente, ahí nos equivocamos y perdemos. pero hay una característica que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, usted ve que ve los pajaritos y se los ve que ellos están hablando. Sí. Pero es un método de comunicación muy simple, ¿cierto? Ellos están haciendo un método de comunicación, ¿cierto? Resulta que nosotros como seres humanos tenemos este músculo llamado lengua que nos permite hablar con muchos sonidos y nos permite vocalizar muchas cosas. Y ustedes, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de escuchar gente en otros idiomas. ¿Sí? Ellos tienen todo un lenguaje, ¿cierto? Y tienen una manera de decir. Por ejemplo, a mí me sorprende que, por ejemplo, para nosotros, el español de aquí, de esta parte del mundo, nosotros no tenemos la S y la C, pero vaya pues a España, y usted pronuncia una cosa y dice, no, es que la estás pronunciando como una C, y eso no es como lo mismo. ¿Por qué? Porque de verdad que cada oído tiene unas cosas que permiten que detecten cuando uno pronuncia de una u otra
Entonces, claro, es un músculo que es muy preciso y permite muchas cosas para comunicarnos de diferentes maneras, ¿cierto? Y la comunicación tiene muchas opciones, ¿cierto? En el tema de los idiomas. ¿Y qué pasa? Resulta que es que esa característica la tenemos los seres humanos, Dios nos la dio, ¿sí? Porque los otros animales sí tienen un método de comunicación, pero son mucho más simples. Usted, por ejemplo, no va a entender, por ejemplo, un perrito haciendo poesía o haciendo cosas del estilo. ¿Por qué? Porque es que esa capacidad de decir cosas, de decir lo que se piensa para que los otros nos entiendan, es algo que es nato de los seres humanos. ¿Y qué pasa? Resulta que es que eso, a pesar de que es tan potente, ¿cierto? La capacidad de que cuando uno habla los demás lo escuchen y que eso genere una actuación, ¿sí? Resulta que la actuación puede ir tanto para el bien como para el mal. Entonces continuamos, como estoy diciendo aquí, ¿cómo es que se llama? El versículo 6. Porque entonces, claro, resulta que el problema con lo que uno dice es que eso sale, pero uno no sabe para dónde llega, ¿sí? Porque a veces uno llega y dice algo y los resultados de ese algo que uno dice pueden ser muy impredecibles. Tan impredecibles que el autor lo compara con el fuego. Ustedes han visto un incendio. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Entonces empieza a esparcir. Y uno dice, no, que es que el viento está tirando para allá, entonces se va para allá y de pronto resulta que no, que está tirando es para allá y entonces hay unas casas y la gente le toca salir corriendo así de uno. Porque es que el fuego es muy impredecible. Entonces vamos a leer el versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Particularmente este versículo 6 es un versículo que cuando uno lo lee uno queda como, uy, mira, como así. O sea que yo tengo el infierno en la boca. Porque después... Sí, entonces, eso, o sea, es muy raro. Tanto que pues yo me puse a estudiar un poquito más porque es como, bueno, yo me explico qué realmente qué me está diciendo este texto. Entonces, quiero que lo leamos en una versión un poquito diferente, ¿cierto? Para ver cómo comparamos con respecto a cómo está escrito aquí en la Reina Valera. Vamos a leer el versículo 6, dice, versículo 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Entonces resulta que cuando dice ese tema de la rueda de la creación, ¿cierto? Esa palabra creación, pues, cuando uno la busca, es una palabra que su base es la misma palabra génesis. O sea, es como comienzo, ¿cierto? O como creación en este caso, o como vida. Entonces aquí lo que hace referencia es que, claro, en la medida de que como es un fuego, eso tiene potencial de incendiar todas las facetas de nuestra vida, ¿cierto? Y eso, de hecho, pues tampoco hay que ser pues, un supersticioso, eso se ve. Entonces, cuando usted ve a una persona que es una hablada, que ofende a todo el mundo, ¿cómo es su vida? Eso es un desorden, problemas por todos lados, o sea, todo se vuelve un caos, justamente por eso, porque la lengua, al ser como un fuego, no es que la lengua sea de fuego, no, sino que es como un fuego, o sea, que tiene potencial de incendiar y sin control del incendio. No, y de hecho las guerras, aquí el mismo texto lo dice más adelante, las guerras de dónde vienen. Y se daña a sí mismo y daña todo lo que hay alrededor. Y mire, por ejemplo, la botella que hay allá. O sea, no solamente quema a la persona que ha tenido todo alrededor. Y vemos que tanto el hablar va a implicar el hacer, ¿cierto? Entonces tenemos esa parte de hablar y hacer presentes. Listo, ya empezamos el versículo 6 hasta el 12, continuemos leyendo. Entonces ahí vimos pues ese término que es como un poquito como escandaloso de que, uy, venga, que es que es como un fuego que es incendiado directamente desde el infierno. Versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cómo así? O sea, la lengua en general uno dice, no, que es que voy a controlar mi lengua, pero la verdad es que eso es como cosa seria. Es como se trata de uno de controlar un gato. Y hay una súplica que dice, Señor, pon guarda a nuestros labios. Hay dos salmos, creo que son salmos que dicen eso.
Entonces, claro, uno llega y dice, ay, yo creo que es que controlar la lengua no es algo tan fácil. ¿Sí? Justamente por eso dice el versículo, los versículos antes de que es que hay que controlar la lengua, controlar todo el cuerpo. ¿Sí? Pero no es una tarea fácil. Continuamos en el 7, entonces dice, en el 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Ah, claro, porque es que claro, otro ejemplo de los males que se pueden hacer con la lengua es el tema del veneno. ¿Qué pasa cuando alguien lo muerde una culebra y la culebra era venenosa? ¿En cuánto tiempo hay veneno? No necesariamente. Hay gente que queda sufriendo un montón de tiempo. Y resulta que poco a poco el veneno va haciendo un trabajo. O por ejemplo, cuando la gente come algún veneno por accidente, al principio como que no pasa nada, y al rato eso va bajando, y a ver, hay venenos de venenos, hay venenos que matan y hay venenos que enferman. Cuando usted, por ejemplo, come algo que le cae muy pesado, ¿qué pasa después? Eso sufre porque eso es un dolor de estómago terrible, y usted sufre quién sabe cuántas horas o días o semanas. Por ejemplo, una olla de sopa, le cae una mosquita, la alambre ahí, se da la sopa. A veces sí. Y la herida chiquitita, Oye, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo justamente con el tema de las fuentes de agua. Ahí siempre puse esa fuentecita de agua, me parece chévere, que la están ganando de tomar. Entonces, hay un tema acá con el tema del versículo 8, que es con el tema del veneno, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Claro, entonces aquí veíamos de que es que, bueno, es que aquí el autor nos está mostrando un montón de ejemplos de cosas malas que se hacen con la lengua, pero la verdad es que tanto con lo que hablamos, podemos tanto bendecir como maldecir. Y esa parte de la bendición es como, uy, venga, que es que en la medida en que yo de pronto hablo con una persona, puedo hacer cambios reales en su vida, puedo ayudarle de alguna manera, puedo dar buenos consejos, ¿cierto? Puedo darle ánimo a una persona que de pronto está muy triste. Entonces hay una cantidad de acciones que uno dice acciones, pero también simplemente hablar, parece muy poco, pero solo hablando uno puede generar cambios en la persona. Obviamente, ¿por qué? Porque es que las palabras no bien son gratuitas, pues las palabras cuando uno habla, por ejemplo, con respecto a lo que dice la palabra de Dios, eso en el momento llega, ¿cierto? Y hace cambios. Cuando uno habla bobadas, ¿cierto? O conversaciones que llaman de pasillo, y pierdes todo el tiempo de pronto teniendo conversaciones que no llevan como a ningún lado, o peor aún, terminan no haciendo cosas que ofenden o que destruyen y que se convierten en ese veneno. Ya es muy distinto. Entonces, claro, entonces dice aquí el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sí? Entonces, claro, es como de alguna manera hay una cosa, y es que de manera natural nosotros como seres humanos tendemos, ¿cierto?, a no pararle muchas bolas a lo que decimos, ¿sí? Sino que uno simplemente va diciendo, ¿verdad? Y al rato es como que se da cuenta, ay, yo no me había dicho eso, ¿sí? Pero entonces, claro, nuestra naturaleza humana, ¿cierto?, es la que nos hace de pronto ir por ese camino en el que la lengua, en vez de ser algo de bendición y algo que da frescura a los demás, termina siendo algo que nos puede alegrar. ¿Cómo es la cara cuando come algo amargo? Hay algo que me particular, y es que cuando nosotros conocemos al Señor, ponemos más cuidado en lo que hacemos. Cuando lo conocemos de verdad, porque es muy distinto cuando nos dicen, no, es que yo leo la Biblia, es que yo esto, pero sus acciones, sus palabras y todas las cosas son contrarias. Esa persona no ha entendido nada, absolutamente nada de la palabra del Señor. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, Él transforma. Él mismo se encarga de transformar. Y nosotros, por la confianza y la fe en Él, es que somos transformados. Para poner mucho cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos y cómo usamos ese miembro tan pequeño para llevar a las personas a Cristo, que es como el tema pues, que es bíblico. Es poder nosotros usar bien ese miembro tan pequeño en testimonio para llevar a las personas a Cristo.
Porque una persona que dice que es el Cristo, pero hace todo lo contrario de lo que la palabra dice, nadie le cree. Y entonces es como si hubiera echado todo para la Este tema en particular, ¿cierto? De dónde proviene el problema de la lengua, porque uno dice, no, pues claro, yo vengo con la lengua de fábrica así, pero pues sí, como que no hay mucho que hacer. Vamos a leer de dónde viene este tema de la lengua, ¿cierto? Porque no es la primera vez que la Biblia habla sobre la lengua, ¿cierto? Aquí nos da una explicación, pero la idea de que, es que la lengua y que los males, ¿cierto? Vienen de la lengua, ¿de dónde viene eso? Entonces vamos a leer, si alguien me quiere ayudar, Mateo capítulo 15, versículos desde el 7 hasta el 20. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, me dice y lo lea así por voz fuerte. Mateo 15, ahí está. Mateo 15, desde el versículo 7 al versículo 20. 7. Sí, Dice señor. la palabra del Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les digo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sí, hasta el 20. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento, pues no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Entonces, claro, veíamos de que esta es una porción en la que Jesucristo, ¿cierto? Cuando estaba en medio de su obra aquí en la tierra, ofendió a unos fariseos por decirle la verdad. Entonces requiere esa reflexión. Y es como, listo, resulta que todo lo que sale de la boca, ¿cierto? Todo lo que sale de la boca tiene el potencial de contaminarnos, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, eso es una cosa muy rara, porque es como, entonces, si yo digo cualquier cosita mal dicha, ¿cierto? Tengo el potencial de contaminar a los demás, ¿sí? Porque de pronto estoy diciendo mentiras, o de pronto estoy diciendo algo en contra de una persona, ¿cierto? O de pronto llego y leo algo y lo interpreto como a mí se me da la gana y voy diciendo como que las cosas son así cuando en realidad no. Una cosa que uno no puede salir, si va a salir cosa buena, tiene que ser cosa buena. Si va a salir cosa mala, también tiene que tener las consecuencias, porque no puede salir la cosa al mismo tiempo, porque prácticamente es una hipocresía. Y hay una cosa que también se ha visto mucho en el colombiano y el venezolano, que hay palabras, el venezolano lo dice de una forma normal y algo normal, pero al colombiano le es como una grosería o una ofensa. Y bueno, igual también, por lo menos dice una palabra que son normales, pero no bien, pero son una grosería o ofensa de una colombiana. O sea, hay que también saber de lo que uno va en el momento que habla y de qué forma lo va a hablar. A veces ofende a la otra persona y a veces se corre todo. Sí, a mí me pasó una vez un cacharro. Yo no sé si les he contado, hubo una época en la que yo trabajé y viví en Bogotá. Y estando en Bogotá, trabajé con una muchacha que se llamaba Eti y ella es judía. Y obviamente era la primera vez que estaba con alguien que era judío, entonces yo en algún momento me senté con ella y la invadí con puras preguntas.
Entonces es lo que yo le aclaro, pues que yo era cristiano, o sea, yo ya sabía que yo era cristiano. Y hubo un día que dije una palabra que aquí en Antioquia es como muy normal, pero que allá eso no suena para nada bien. Y esa muchacha me quedó así. Me dijo, ay, ¿cómo así? Estoy diciendo groserías. Y yo quedé como, eso es una grosería. ¡Ah! Imagínate. Y eso que no era algo pues particularmente, pues como que sonaba, pero allá sonaba muy feo, aquí yo creo que no sé lo que dice el hermano, son cosas que se vuelven como culturales. Y yo, de esa muchacha ya quedé como, no, el hipócrita, porque ciertos cristianos diciendo groserías, y yo no, entiendo que yo no sabía que eso sonaba tan feo acá. Sí, porque una palabra es bien, como sea, pero cuando sale de la lengua, ya es como tener más cuidado. Porque en la lengua hay algo un misil, ¿no? Que eso destruye todo. Es un fuego. Un fuego. Hermano. Es como el médico. El médico decir, vea, coger un taxi, coger un bus. Allá coger es una palabrota, pero feísima. Sí. Y aquí coger es coger. Como agarrar, como agarrar. tomar. Sí. Bueno, esa palabra que parece de una grosería. Pero que vamos a acostumbrar aquí que no puede ser. Claro, porque realmente las palabras tienen los dos sentidos, solamente que culturalmente en algunos lugares la usan para otra cosa, que es maluco. Y entonces, claro, uno también, a mí me pasó cuando visité Chile alguna vez, resulta que acá también tienen ciertas palabras que se me quedan así. O incluso me pasó una vez en el metro había una muchacha que yo la vi muy perdida y yo le pregunté, ¿qué pasó? Porque se ve para nada porque era como perdida. Pero que era de Argentina. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que hay mucha gente porque es la hora pico. Y la mujer se quedó así. Porque ya no entendía qué era eso. Porque es verdad que ese término lo utilizan para otra cosa en Argentina. Y ella después era muerta de la risa, pero en el momento eso fue un choque. Sí. O sea, ese tema de la comunicación se vuelve importante. Pero claro, resulta que es que de dónde proviene, ¿cierto? Cuando uno hace las cosas mal, ¿cierto? Porque digamos que eso sí, son temas de comunicación, pero no es como que uno internamente diga como, ay, sí, es que estoy, ¿cómo se dice?, en pecado y no me importa y digo groserías, no. Eso es un tema pues, de comunicación. Pero imagínense, es tan delicado el asunto que hasta en eso nos toca ser cuidadosos, ¿cierto? Es un trabajo que toca hacer, no es algo natural. Si dejáramos de manera natural, mejor dicho, terminamos diciendo cosas malas. Entonces, las malas palabras de decir palabras sin pensarse, eso es malo. ¿Sí? La letra nos ayuda, el pensamiento también nos puede ayudar mucho para ofender, para la lengua estarla toda hora moviendo la mente, no debemos de moverla. Así como dice un versículo que tardo para hablar, Lento para hablar. lento para hablar. Y tardo para airarse. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Airarse no, airarse, de ira. Y también hay algo particular, y es que, por ejemplo, el cristiano llega a los pies de Cristo así, hecho de cualquier manera, ¿sí? O sea, hablamos mal, decimos cosas que nos ofendan, actuamos mal, pero llegamos a los pies de Cristo y si leemos para entender, vamos cambiando. Pero el Señor Jesucristo nos da la palabra y nos dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues cuando nosotros estudiamos las Escrituras, aprendemos a grabarnos partes bíblicas, cosa de que cuando la encontremos a Dios, reaccionemos, pedimos perdón en nuestro corazón y continuamos nuestra vida pensando. Y ahí decía Jesucristo en el Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón, o sea, de nuestra parte más interna, ¿cierto?, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los malos testimonios, las relaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y aquí pues, hay como para ver el apunte, cuando dice que pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí no significa que estos no se lavaran las manos, no, sino que es que ellos lo que tenían era un rito de que tienen que lavarse las manos una cantidad de veces, porque así físicamente las tenían limpias, ellos lo hacían por el rito, ¿cierto? Entonces, sí, mentían y en su corazón estaban podridos, pero decían, no, yo me lavé como 20 veces las manos. Entonces,
Claro, y entonces volvamos otra vez al libro de Santiago para terminar la última parte de esta sección, con los versículos 10 al 12. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene dos vasos, uno con agua dulce y el otro con agua salada, porque cuando dice amarga se refiere como agua de mar, agua salada. ¿Y qué pasa si usted echa los dos vasos de agua en una misma jarra? ¿Cómo queda el agua? Va a quedar salada. ¿Por qué? Porque la sal termina contaminando a la que no está el agua dulce. Y yo miro eso, por ejemplo, está uno cristiano, ¿sí? Hablando de la palabra del Señor, y llega y suelta unas de las que sabemos decir por ahí de pronto, ¿qué quedó? La palabra de Dios quedó contaminada. ¿Por qué? Porque de esa obra que estaba hablando, cosas que eran celestiales, ya siguió hablando cosas que son peligrosas. Sí. Y dice el versículo 11, dice: ¿acaso no se pregunta? Y entonces dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Entonces, claro, esas son dos plantas que son muy parecidas, pero que son muy distintas. ¿Cómo se llama? La higuera produce unas cosas que produce y la vid, ¿qué es la vid? La vid es la de las uvas. Entonces, ¿cómo va a ser de que una planta de una cosa y otra de otra si son plantas distintas? Entonces es imposible. Dice: así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, claro, si nuestra boca sale con cosas amargas, lo que significa es que nuestro corazón tiene pecado. Y tenemos que tratar ese problema, no decir como, entonces no vuelvas vuelvo y la digo, no. Que la manera de solucionar el problema es yendo a la fuente, al problema real. Hermano. Cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo, llegaron a una fuente, tomaron agua y el agua estaba amarga, salada. Dios que tomara una rama, la echaba al lago y ya cambió el sabor. Sí, ese es un momento en el que Dios se venía, ¿cierto? De purificar el agua. Sí, cuando estaban en el desierto. Pero claro, digamos que ese es un momento milagroso de un hecho pues, real en la historia del pueblo de Israel. Pero para nosotros, pues no es como un tema de que, yo le he hecho una rama y eso milagrosamente usted ya cambia. Entonces, o sea, si hay un milagro, que es un cambio, pero no es lo que sale realmente, sino de donde proviene, que es del corazón. Es la fuente que debemos cuidar cuidadosamente, porque la conciencia enciende el fuego. Claro, porque aquí de hecho lo escribí para que no se me olvidara, dice: la lengua no puede ser mala, es Dios quien toma nuestra lengua, ¿cierto? En la medida en que dejamos que la palabra actúe en nosotros, ¿cierto? Entonces aquí ya viene la última parte del estudio que dice la sabiduría para el uso de la lengua, ¿sí? Entonces vamos desde el versículo 13 en adelante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces vuelve y juega lo que hablamos la semana pasada, y es que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede tener fe, pero a la medida en que usted muestra esos frutos, de eso que Dios ya está actuando dentro de usted, es que usted muestra que efectivamente eso interno es real porque externamente se ve. Entonces, claro, y también si lo juntamos con el tema de que las personas que decían, no, oiga, que si yo quiero enseñar la palabra, yo quiero ser un maestro, ¿cierto? Es como, oiga, que si yo les estoy hablando a ustedes que están diciendo que quieren ser maestros de la palabra, ¿cierto? Ahora, hay una cosa, Dios nos manda a todos, de cierta manera, a ser maestros, ¿cierto? En nuestro entorno, a dar testimonio, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de dar testimonio es eso, es enseñar de alguna manera. Lo que pasa es que de pronto el hecho de ponerse aquí al frente a explicarle a muchas personas es un poquito más retador, en el sentido de que nos toca prepararnos mucho más, pero igual en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, de alguna manera terminamos siendo también maestros, porque muchas veces llegan a nosotros preguntándonos por consejo, o que escucharon que fulanito decía tal cosa y usted que es cristiano, explíqueme a ver esto qué significa. Eso pasa mucho. Esa es la práctica. Exacto, y debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque en la medida en que estamos firmes y que somos sabios, ¿sí?
entonces vamos a poder dar las cosas como si fuéramos fuentes de agua dulce. Entonces dice el versículo 14. Pero, o sea, que nos va a dar la contraposición. Pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces resulta que es que cuando nuestro exterior está mostrando que estamos en problemas hasta no poder más, y que en vez de mostrar como buenos frutos, ¿cierto? Eso lo que va a significar es que cualquier cosa que hagamos va a terminar siendo un incendio. O sea, entonces a veces porque verdad los consejos terminamos dando unos consejos terribles. ¿Sí? Entonces, esto es un llamado para esta situación. Pero entonces, claro, esto es mucha desesperanza. Es como, entonces no hay forma de ¿cómo se llama? De arreglar este problema con nuestra lengua. Yo soy muy mal hablado, eso no, yo siempre tengo el Hay que acudir al Señor y pedir perdón y decirle, Señor, dame sabiduría para que yo no cometa estos errores tan grandes, perdón y ayuda, o sea, clamar al Señor para que transforme nuestra forma de hablar, de pensar y de sentir. Y eso lo hacemos pidiendo sabiduría. Y ya estudiamos antes que Dios qué hace con el que tiene sabiduría. Dios qué hace con el que le tiene sabiduría. Se la da en abundancia. Se la da en abundancia. ¿Sí? Tiene la sabiduría. Pero la no sabiduría, pero verdaderamente estamos entregados a la palabra y Exacto. la palabra con ganas y entregados a Dios. Y estudiando, porque es que realmente esta información no es como que nos llega así por revelación. Pues, respecto a la boca, como se nos revela, es que si la estudiamos, cuando estamos escudriñando, en la medida que más la estudiamos, entonces cuando llega el momento de usarla, el cerebro es como, hace clic, y es como, tal versículo decía tal cosa, entonces uno ahí, entonces, pero claro, resulta que es que la sabiduría humana dice muchas cosas. Uno escucha, por ejemplo, muchos consejos humanos y uno dice, no, esto bíblico no es, ¿cierto? Pero vamos a ver entonces qué características tiene la sabiduría. Bueno, terminamos de ver el versículo 16 porque nos llega a dar pistas de cómo detectar sabiduría que no es la que viene de lo alto, ¿cierto? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra. Es que de nuevo, cuando uno va viendo que es que la vida de las personas que nos están dando un consejo, eso es un desorden, uno cómo va a tomar esos consejos que la persona puede dar. No, porque el fruto, ¿cierto? Nos muestra que efectivamente los resultados de eso que la persona dice no es así. Porque esa persona está llena de maldad y entonces quiere contaminar a otra persona, dominar a otra persona con un consejo falso, un consejo malo. Entonces, al final, si haga el consejo, se va a convertir en un error y se contamina. Eso es como una persona que llega y dice y da consejos, no sé, de inversión. No, meta esta plata aquí, que eso le da retorno de no sé cuánto, y uno mira, esa persona pelada, no, pues no, le va súper mal económicamente, y resulta que es porque se está metiendo en pirámides, o está metiéndose en negocios que no son adecuados, o está metiendo plata en cosas que uno dice, pero venga, que es que eso es que ayuda a la gente, o bíblicamente eso no está bien. ¿Cierto? Uno va viendo. Es distinto a cuando recibimos de una persona que ha estudiado, que bíblicamente uno dice que esta persona se le nota, ¿cierto? Por sus obras, que su fe es verdadera. ¿Cierto? Es muy distinto cuando uno escucha consejos de una persona que no es como bien a los ojos de Dios respecto a alguien que sigue bien a los ojos de Dios. Porque de hecho, si por ejemplo una persona es cristiana y sabe que da malos consejos de inversión, va a controlar y no los va a dar. Porque ella misma sabe que lo que va a decir seguramente es una bobada y entonces va a preferir frenar su propia lengua. ¿Sí? Entonces, listo. Tenemos el tema de que la manera como frenamos nuestra lengua no es algo natural. Nosotros por nuestra propia naturaleza vamos a estar diciendo lo que se nos ocurra, lo primero que se nos venga. Pero en la manera en que estudiamos, Dios nos da sabiduría. Entonces, ¿qué características tiene esa sabiduría? Versículo 17 dice, pero
La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, claro, ¿verdad? Y aquí nos da una cantidad de características lo más interesantes, ¿cierto? Y es como, bueno, ¿verdad que es que esta sabiduría es primeramente pura? ¿Sí? Segundo, o sea, después de eso es pacífica, o sea, no es como, entonces a las malas me tienes que hacer caso, no, es pacífica. Exacto, y tampoco busca estar generando conflictos, ¿cierto? Porque hay gente que es experta, o sea, es como la gente dice, no llegue porque es que apenas llegue esto se vuelve patas arriba. Eso pasa mucho. Nosotros como cristianos no podemos ser así, nosotros antes de todo estamos llamados a ser pacificadores. Que es que hay un conflicto muy tenaz, antes de todo tiene que procurar de alguna manera pacificar la situación. Y luego dice benigna, ¿cierto? O sea, que amable, ¿cierto? O sea, busca hacer como las cosas con calma, no así como de rapidez, como y sin meditar. Exacto, sino con calma, de forma buena, ¿cierto? Lleno de misericordia, porque es que también en el momento en el que nos volvemos jueces es como y después es como a juzgar a los demás. Pero es que nosotros tenemos, o sea, Dios es el que juzga, sí, pero nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, ¿cierto? Tampoco agarrarnos el embobarte que es que pero que es que llegan y sacan lágrimas de cocodrilo. No, nosotros tenemos que ser sabios, pero tenemos que ser misericordia cuando esté en nuestro poder hacer las cosas. Luego dice, y de buenos frutos. Entonces, claro, es como en la medida en que tenemos buenos frutos, ya sabemos de dónde vienen los buenos frutos. Tienen un corazón pegado a Dios, ¿sí? Y una fe verdadera. Sin incertidumbre, ¿cuál es el contrario de incertidumbre? ¿Qué sería lo contrario de incertidumbre? No, incertidumbre, lo contrario. Certidumbre. ¿Y qué significa certidumbre? Eso, y esa palabra certeza que nos recuerdas. La fe. A la fe. Sí. Entonces, si nos dice sin incertidumbre, implícitamente lo que está diciendo es con fe. Ni hipocresía. Es decir, que no es como que hablamos una cosa y hacemos otra. No. Tanto lo que hablamos como lo que hacemos van de la mano. Y entonces aquí vuelvo y repito esa parte. Hablar y hacer dan un fruto. Y nosotros vamos a ver esos frutos, tanto buenos como malos. ¿Cierto? La persona que habla mal, sus frutos con seguridad son malos. ¿Cierto? Y la gente que habla bien, con seguridad sus frutos son buenos. ¿Cierto? Y digamos, nos lo vemos mucho con los políticos, eso es como lo más claro. Se llega y los ve hablando en cámaras, como una cosa así súper pulcro. Y se va y lo escucha hablando detrás de cámaras y con todas las vulgaridades del mundo. Y vamos a mirar realmente sus actuar muchas veces, deja mucho que desear. Y luego dice el versículo 18, que el versículo 18 es tan profundo. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, venga, que es que los frutos salen porque hubo algo que se hizo. Eso que usted hizo fue sembrar, ¿cierto? Entonces dice de nuevo, el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Por qué? Porque es que si usted no siembra en paz, posiblemente sus frutos no van a ser de justicia. Para aquellos que hacen la paz. Porque es que claro, es que en la medida en que yo voy en paz y hago cosas que entran como dentro del concepto de la paz, el fruto que se va a generar va a ser un fruto de justicia, ¿cierto? Entonces, y de hecho esa foto es más buena porque ahí dice Proverbios, el libro de Proverbios es el libro de qué? De la sabiduría prácticamente, porque ese libro de los proverbios le enseña a uno a ponerle cuidado a los no del Señor, porque esos no están repetidos varias veces y aparte de eso nos dice las consecuencias de si hacemos lo que no es correcto. Entonces es un libro muy importante para la iglesia. Amén. Y entonces ya cuando terminamos el capítulo 3, hoy creo que nos rindió y terminamos a las 11 en punto. Entonces, las aplicaciones de estudio de estos pasajes de hoy vienen siendo lo siguiente. El primero es que la lengua fue creada por Dios
como un instrumento para comunicarnos unos con otros, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. ¿Y qué pasa? La manera como vimos que podemos guiar a esa lengua que es tan potente para cosas buenas como para cosas malas es buscando la sabiduría de Dios, ¿cierto? Dice, la sabiduría que proviene del Señor debe caracterizar